Bienvenidos entonces, segundo año de enseñanza media, segundo B específicamente, a una nueva clase de química, hoy día 4 de mayo. Si ustedes recuerdan la clase anterior, estuvimos viendo todo lo que eran no específicamente soluciones químicas, pero cómo estaba compuesto nuestro entorno. Hicimos una teletransportación, nos fuimos a la playa, estuvimos ahí con el aire marino, ¿cierto? Miramos una fotografía y nos dimos cuenta que en verdad siempre estamos en contacto con la química. Siempre tenemos esta, ¿cómo se dice? Esta relación que aunque no queramos, podemos analizar y decir efectivamente, aquí tenemos elementos químicos, aquí hay compuestos químicos, hay mezclas, y de eso se trata esta unidad, de poder nosotros mirar nuestro entorno y no solamente verlo ahora como átomos, sino que también decir, ah, pero estos son mezclas, aquí hay unión de diferentes componentes químicos que nos pueden ayudar a leer muchas informaciones que nosotros tenemos constantemente. Por ejemplo, cuando nosotros vamos al supermercado y de repente la mamá o el papá se ponen a ver la información nutricional, ¿cierto? Ahí aparecen una serie de clasificaciones que nosotros pensamos que están relacionadas con biología y también están relacionadas con química. ¿Por qué? Porque hablan de concentraciones, habla de una cantidad que hay presente en una sustancia. Y eso es lo que vamos a ir descubriendo clase a clase. Pero antes de relacionarlo con los números, tenemos que tener en claro los conceptos. Y de eso se trata estas primeras clases que nosotros estamos aprendiendo respecto a soluciones químicas. ¿Por qué? Porque tenemos que tener claro qué es una sustancia pura, qué es una mezcla, cómo se dividen, cómo las puedo separar. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy día. Yo creo que la mayoría de ustedes ha escuchado de lo que trata la clase, así que quiero que estén bien participativos, que activen sus micrófonos, ya así como nos preguntaba Luna, cuando hay décimas, participen chiquillos, ya yo siempre voy a estar anotando quienes participan en la clase, ya sea a través del micrófono, que es la forma más rápida que tenemos de comunicarnos, y si no puedo a través del micrófono, obviamente por el chat, ¿ya? Entonces, el objetivo de la clase del día de hoy es comprender cómo ocurre la separación de diferentes tipos de mezclas, pero dice, participando activamente de la clase. No sirve que yo hable y que nadie me diga nada. Así que yo voy a estar atenta si es que alguien quiere aportar, preguntar o decir algo respecto a lo que estamos hablando. ¿Ya? Y la información importante es que la prueba de química correspondiente a lo que hemos visto de esta unidad es el día 14 de mayo. Es el próximo, de este viernes al otro viernes, así que todavía nos queda una clase para seguir aprendiendo respecto a esta unidad de soluciones químicas. Y tal cual como dice ahí, es una prueba conceptual. En esta prueba no hay cálculos. ¿Ya? No les voy a pedir calcular ni cantidad de átomos, ni concentraciones, que es lo que vamos a ver más adelante, ni volúmenes, ni masas molares, nada de eso. Solamente quiero que ustedes me demuestren ya, o se demuestren a ustedes mismos, mejor dicho, que dominan los conceptos relacionados con soluciones químicas. ¿Qué podría preguntarles? Por ejemplo, ¿qué es una sustancia pura? ¿Qué es un elemento? ¿Qué es un compuesto? ¿Dónde los encontramos? ¿Cuáles son los estados de agregación de la materia? ¿Qué significa que hablemos de una mezcla? ¿Cuáles son las mezclas homogéneas? ¿Cuáles son las mezclas heterogéneas? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entre hoy día y mañana, yo les voy a publicar en el Classroom cuál es el temario oficial de esta prueba. Ya chicos, así que quienes todavía no están inscritos en el Classroom, por favor, si no tienen el link, me mandan un correo electrónico o se lo piden a sus compañeros. Recuerden que es la plataforma por donde se envían las tareas y donde se informan todos los materiales respecto de la clase. Así que es bueno que tengan acceso ya a esa carpetita de química donde intento ser lo más ordenada posible con respecto a las clases, para que puedan estudiar, para que puedan seguir aprendiendo. Hasta ahí. ¿Tiene alguna duda el segundo medio B? ¿No, Jeremy, todo claro?
Excelente. ¿Quién más? ¿Nadie tiene dudas? Don Matías, Christopher, Camila, Amelia, dedito para arriba. Profe, Dígame. todavía no tiene la fecha de las pruebas. Ya están las fechas de las pruebas. La profesora María Paz, yo creo que se las va a compartir. O tal vez ya las compartieron. A ver, ¿qué dicen por aquí? ¿Se las compartieron, chiquillos? No. ¿No? Ya. Ahí tenemos que preguntar a la profe, ¿ya? ¿Les parece para que puedan tener acceso? Pero la de química es el 14 de mayo. 14 de mayo para que lo pongan ahí en su calendario bien grande, prueba de química, ¿ya? Y también ahí van a tener acceso a las otras fechas de prueba. ¿Ya, Luna? Ya, profe, gracias. Ya, excelente. Muy, muy bien, chiquillos. Vamos a continuar entonces y vamos a hacer un rewind y vamos a decir, chuta, ¿verdad? Que hace una semana también estuvimos en clase de química y la profe nos recordó y nos enseñó bastantes cosas. Entonces ahora yo voy a abrir debate y voy a decir, ¿quién me puede especificar qué vimos en la clase anterior? Aquí en la imagen ustedes tienen así como una ayuda a memoria. ¿Alguien podría indicarme qué aprendió de la clase pasada? Para yo ir anotándolos en mi libretita. ¿Qué aprendimos la clase pasada, chiquillos y chiquillas? ¿Cómo o sea, las mezclas Ya, y cómo diferenciar cuáles eran mezclas y elementos? ya. A ver, ¿qué más, María Rangel? ¿Cómo podíamos distinguir cuando era una mezcla? La sustancia pura. Ya, Christopher habla de las sustancias puras. ¿Qué era una sustancia pura, Christopher? Los elementos y los compuestos. Ah, muy bien. O sea, cuando nosotros hablamos de sustancias puras, igual como dice la imagen, nos estamos refiriendo a aquellos sustancias, valga la redundancia, que pueden estar compuestas por elementos, que son aquellos que encontramos en la tabla periódica, o la mezcla de dos o más elementos que forman un compuesto químico. Entonces, si yo les pregunto en la prueba, ¿los compuestos químicos son considerados sustancias puras? ¿Qué van a contestar ustedes? ¿Los compuestos químicos son considerados sustancias puras? Sin vergüenza, vamos nomás. Yes, dijo Christopher Hernández. Excelente, muy bien. No duden nunca de eso. ¿Por qué? Porque las sustancias puras siempre van a estar divididas en elementos y en compuestos. Pero que de repente uno piensa y dice, ah, compuesto significa que están mezclados, que no es puro. No, igual, aún así, es considerado una sustancia pura. ¿Qué más vimos? ¿Quién más va a opinar? Ya tengo a María Rangel y a Christopher Hernández. ¿Quién más va a opinar respecto a lo que aprendimos en la clase anterior? Las diferencias entre mezclas. ¿Ya qué mezclas existían, Jeremy? Las homogéneas heterogéneas. ¿Ya? ¿Y qué diferencia tenían cada una de ellas? Que una en las homogéneas se podían, o sea, no se podían distinguir cada elemento, y en la heterogénea se podían ver a simple vista. Muy bien, excelente. Luego de esta activación de conocimientos, donde ustedes especificaron lo que aprendieron la clase pasada, espero obviamente que no solo los tres hayan aprendido, sino que todo el curso, ¿ya? Cuando nosotros vimos todo este contenido, lo estamos enfocando hacia ir al concepto de solución. Sin embargo, ¿ya? Para poder llegar a ese concepto de solución, nosotros tenemos que tener en claro que cuando clasificamos esta materia en mezclas y en sustancias puras, es una forma de clasificar, ¿ya?
siempre estamos clasificando con el fin de poder tener como una categorización de cada uno de estos elementos y compuestos que conforman nuestro entorno. Por ejemplo, aquí dice mezclas, y en las mezclas dice mezclas homogéneas, agua del mar, aire y gasolina, mezclas heterogéneas, agua y aceite, porque recuerden que ahí podemos distinguir dos fases, y también la madera, ¿ya? ¿Por qué la madera? Porque si ustedes se fijan en la madera, de repente hay partes, cuando está así como en una tablita, o la vemos en un árbol, tiene diferentes segmentos, entonces nosotros podríamos evidenciar ya distintos tipos de fase. Es un poco más complicado porque estamos hablando de un sólido, ¿ya? Pero durante esta clase vamos a aprender qué técnicas nos sirven para poder separar estas mezclas. Porque de repente nosotros juntamos dos compuestos, pero resulta que necesitamos separarlos. ¿Por qué? Porque vamos a ocupar solo uno de ellos y no nos sirven cuando están juntitos. Y para eso, lo que vamos a ver el día de hoy corresponde al método de separación de mezclas homogéneas y heterogéneas. ¿Por qué? Porque todas esas mezclas que nosotros clasificamos anteriormente como mezclas homogéneas y heterogéneas vienen de la unión de dos o más sustancias puras. Cuando nosotros unimos a estas sustancias puras, ¿ya? Y generamos esta mezcla, nosotros también podemos ser capaces de separarlas. Y para eso vamos a trabajar con diferentes técnicas. En internet, chiquillos, ustedes pueden encontrar muchas más técnicas de las que yo traje hoy día para estudiar, pero para efectos de la evaluación de segundo medio, solamente vamos a evaluar estas 5 técnicas que hoy día vamos a aprender, ¿ya? Para ello, entonces, tienen que estar muy atentos y, obviamente, si tienen dudas, intervenir en la clase. Vamos a definir que un método de separación de mezclas es aquella técnica que nosotros tenemos que usar a nivel de laboratorio, si es que estamos, por supuesto, trabajando en química, o quizás cómo nosotros separamos alguna mezcla en la casa. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando yo estoy cocinando fideos y yo tengo a los fideos sumergidos en agua? Yo tengo que ocupar una técnica para poder separar el agua de mis fideos. Ahí estoy implementando un procedimiento. ¿Qué hago? Destapo la olla, ¿cierto? Pongo un colador en el lavaplatos, tomo un pañito, agarro la olla que no me voy a para no quemarme, ¿cierto? Vierto la olla y separo. ¿Qué estoy separando? Si hay agua y hay tallarines, ¿qué estados de la materia tenemos presentes ahí? Líquido y sólido. Líquido y sólido, o sea, sin quererlo, yo estoy ocupando una separación de una mezcla que tiene sólido y líquido. Y la química intenta explicar estos procedimientos o estas técnicas para separarlo a través de diferentes procesos. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. ¿Ya? Obviamente aquí en la imagen podemos ver plasmado todos estos implementos que en algún momento, cuando ustedes tengan cercanía con un laboratorio, van a poder aprender a utilizar, van a saber cómo se llaman y van a, por supuesto, comprender cada una de las técnicas que tenemos que aplicar. Pero siempre tienen que pensar, chicos, que para que nosotros podamos aplicar algo, tenemos que saber su teoría, tenemos que saber con anticipación. No podemos llegar al laboratorio y decir, ya, yo voy a mezclar agua y le voy a poner tinta y vamos a hacer una mezcla. No, tengo que saber, a ver, esta agua, si la mezclo con algo, ¿qué puede pasar? ¿Hay algún peligro? ¿Qué técnica me permite llegar a lo que yo quiero? Y eso es lo que vamos a aprender a continuación. Fíjense, este cuadro es muy relevante porque resume básicamente lo que químicamente queremos demostrar. ¿Por qué? Porque nos habla de una técnica de separación, es decir, el proceso que nosotros tenemos que ocupar para separar diferentes tipos de mezclas. Pero para eso tenemos que fijarnos en las características de la mezcla que queramos separar, porque no nos sirve una misma técnica para todos los tipos de mezclas, ¿ya? Sino que tenemos que ver las características de la mezcla para saber cuál técnica de separación tenemos que usar. Si ustedes se dan cuenta,
tenemos una columna donde habla de las técnicas de separación, una columna donde dice tipo de mezcla a separar y una siguiente columna donde habla de los estados de agregación que se encuentran dentro de este tipo de mezcla. Entonces, el primero habla de filtración. La filtración dice que es para separar un sólido insoluble en líquido. Cuando hablamos de insoluble es que no se disuelve, ¿ya? A eso se refiere la palabra insoluble. Por ejemplo, si yo tuviese estoy en la playa, de nuevo nos vamos a ir a la playa y estoy con mi baldecito y yo voy a echar puras piedrecillas, puras conchitas. Estoy echando conchitas y después voy al mar, ¿cierto? Y sumerjo un poquito el balde y lo lleno de agua. Entonces yo digo, pucha, tengo estas conchitas chiquititas, ¿cierto? Tengo esta agüita, los quiero separar. ¿Por qué? Porque estas conchitas no se disuelven en el agua, solamente se juntan, comparten el mismo medio físico, pero ellos no están haciendo ningún tipo de reacción. ¿Y esa mezcla sería una mezcla homogénea o heterogénea, chiquillos? No escuché, María Betina. No le escuché nada. Heterogénea. Heterogénea, muy bien, porque estamos observando. Podemos ver estas conchitas, ¿cierto? Que están dentro de mi balde y también soy capaz de ver el agua. Eso ocurre entonces cuando yo quiero filtrar algo, quiero separar un sólido de un líquido. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a ver a continuación. Pero mientras tanto vamos a seguir hablando de la destilación. La destilación, fíjense que ahí dice líquidos miscibles con diferentes puntos de ebullición. ¿Qué significará la palabra miscibles? Si ustedes ven ahí, y la profe justo en la prueba pone, se define como un líquido miscible aquel que... ¿Qué podrían responder ustedes? ¿O no habían escuchado antes esa palabra? No la había Profe, no escuchado. la he escuchado, pero la busqué. Cuénteme, Luna, buscó. ¿Qué dice ahí nuestro señor Google? Dice miscibilidad, término que se refiere a la característica de líquidos para mezclarse en todas las promociones, formando una solución homogénea, agua y etanol. Por ejemplo, son miscibles puestos que se mezclan en todas las proporciones. Muy bien, Luna, excelente, muy buen aporte a la clase. Entonces, tal cual como nos decía Luna, cuando hablamos de la miscibilidad, tiene que ver con esta capacidad del líquido para mezclarse con otro. Cuando yo hablo de líquidos miscibles, muy bien, Christopher, excelente. Cuando hablamos de líquidos miscibles significa que se pueden mezclar entre sí. Por ejemplo, si yo digo, oh, ya, me compré un juguito de estos juguitos que vienen concentrados. Entonces me compro ese juguito y yo lo encuentro muy dulce. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me sirvo un poquito del juguito y voy a la llave y le echo un poquito de agua. Y resulta que yo no soy capaz de ver cuál es el juguito concentrado que yo puse y cuál es el agüita. ¿Por qué? Porque esos dos líquidos que yo tengo son miscibles, se pueden mezclar y yo ya no reconozco sus fases. Pero así como existen los líquidos miscibles, también van a existir aquellos que son inmiscibles, que ellos no se pueden mezclar. Por ejemplo, lo más común que nosotros vamos a decir es el agua con el aceite. El agua con el aceite son líquidos que no son miscibles. Ahí hablamos de los inmiscibles. Ellos no se mezclan. ¿Por qué? Porque como hablábamos la clase pasada, tienen diferente densidad. Y la diferencia de densidad genera dos fases. Y ahí caemos en la categoría de mezclas heterogéneas, porque observamos sus dos o más componentes. ¿Ya? Entonces la destilación es para separar dos líquidos a través de diferentes puntos de ebullición. Entonces ahí ya nos van dando como unos pequeños tips de cuál es la técnica que vamos a ocupar. Si hablamos de puntos de ebullición, tiene que estar relacionado con el calor.
algo tiene que ocurrir ahí. Y obviamente lo vamos a seguir descubriendo. ¿Ya? Vamos al siguiente, dice, decantación. Líquidos ahora no son solamente con diferente punto de ebullición, sino que son líquidos miscibles con diferentes densidades. Y aquí es perfecto el ejemplo del agua con el aceite. ¿Por qué? Porque como si yo, por ejemplo, agito, hagan ese ejercicio, vayan después a la cocina antes de almorzar, ¿ya? Y echen obviamente un poquito de agüita y un poquito de aceite. Y los invito a que revuelvan con una cucharita, agiten, agiten, agiten. ¿Por qué? Porque cuando agitamos, nosotros movemos las partículas, queremos que ellos se mezclen, estamos haciendo agitación vigorosa, con harta fuerza para que se estén mezclando. Y dejen de agitar y pónganlo sobre una superficie lisa y fíjense, todas las partículas o todas estas micelas que son estas burbujitas que se van a crear, se van a empezar a juntar. Y cuando se empiezan a juntar, ¿qué es lo que ocurre? Se generan estas dos fases. El agua se va a separar del aceite y eso ocurre por este proceso de decantación, ¿ya? Que es una técnica, todas estas técnicas, chiquillos, son obviamente muy fáciles de aprender y también muy prolijas. Eso quiere decir que nosotros tenemos que ser cuidadosos para poder aplicarlas. ¿Por qué? Porque de repente podemos crear o puede ocurrir otra reacción. Si nosotros aplicamos calor, podría cambiar este compuesto, podríamos estar generando otro. Entonces es lo que yo siempre les digo, si uno trabaja en el laboratorio tiene que ser muy cuidadoso, como en todo tipo de trabajos, por supuesto, pero tenemos que regirnos por estas leyes químicas que son las que estamos aprendiendo ahora para poder aplicarlas ya cuando se pueda de manera presencial en un laboratorio. Por último está el tamizado y la evaporación. El tamizado se refiere a una mezcla de dos sólidos, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando yo tengo arena y tengo conchitas? ¿Cómo son los tamaños? ¿Son iguales o diferentes? Diferentes. Entonces, cuando hablamos de tamizado, siempre nos vamos a referir a una separación de una mezcla de sólidos que tienen partículas de diferente tamaño. Y por último, en la evaporación, ya es cuando tenemos una mezcla de un sólido con un líquido y queremos separar. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando yo quiero hacer estos fideos? El hacer fideos nos sirve para todo en la química, chiquillos. Cuando queremos hacer estos fideos y nosotros decimos, ya, le voy a echar una cucharadita de sal y resulta que irresponsablemente se nos olvida que pusimos esta ollita de agua con sal. ¿Qué va a pasar? Se consume todo el agua por efecto del calor que tenemos en la cocina, ¿ya? Con este fuego que nosotros activamos, ¿ya? Y al final de la olla, cuando ya se evapora todo, ustedes se van a dar cuenta que queda como una capa media blanquecina. Esa capa lo único que está representando es la sal que estaba disuelta en el agua, que ustedes a través de un proceso que ni siquiera se dieron cuenta que era química, estaban aplicando una técnica de separación, ¿ya? Y ahora vamos a ver detalladamente, antes de que se nos vaya pasando toda nuestra clase, a qué se refieren cada una de estas técnicas de separación, cómo se llevan a cabo. Hasta ahí, segundo medio B, ¿tienen alguna pregunta? ¿Alguna acotación a la clase? ¿Algo que quieran aportar, profe. chiquillos? ¿No, María Rangel? ¿Nadie? Como estamos atendiendo la clase, a ver, pulgares hacia arriba. Voy a recorrer las camaritas. Muy bien, Amelia. ¿Quién más tiene un pulgar que está atendiendo la clase? A ver, Matías Orellana, Camila Piñeiro, Constanza Lobos, excelente. Don Jeremy, Oiga, ¿lo profe. escucho? ¿O quién estaba por ahí? ¿Estos son los más básicos o son todos los métodos? No son todos, hay otras técnicas, ¿ya?, que aparecen en estudios un poquito más elevados respecto a separaciones de diferentes, por ejemplo, colores. Ahí estamos hablando de cromatografías. Hay otras técnicas de separación, pero para la prueba del viernes 14 yo voy a evaluar estas 5, que ustedes sean capaces de distinguir. Por ejemplo, si yo les pongo una mezcla, ¿qué técnica usarían ustedes? ¿Y qué es lo que tienen que ver? Los estados de agregación. Por eso yo puse esta fila de los estados de agregación. Saber que, por ejemplo, la destilación no me sirve para separar una mezcla de sólidos, por ejemplo, ¿ya?
Así que tienen que tener clara la relación que existe entre la técnica y el estado de agregación. ¿Ya, Jeremy? Christopher, lo escucho. Oiga, profe, ¿qué significa hidrofóbico? Que usted la clase anterior dijo que teníamos que buscar qué significaba, pero se me olvidó buscarlo. Ya, ¿no? Y parece que fue con el segundo, después que dije lo que era hidrofóbico. Cuando hablo de algo hidrofóbico, es que no le gusta el agua. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esas partículas? Esas partículas tienen diferentes terminaciones, que son estos enlaces, ¿ya? Y estas interacciones que hay como los puentes de hidrógeno y las fuerzas de Van der Waals, que lo que hace es que si ve la agüita, por ejemplo, la agüita cerca, estas cositas se separan y no quieren juntarse con el agua. Y es lo que le pasa al aceite. El aceite se quiere separar del agua porque a él no le gusta. Entonces, su composición química no permite que genere una atracción intermolecular ni extramolecular con otro compuesto. Eso significa hidrofóbico, ¿ya? Aquel elemento o compuesto que no tiene afinidad con el agua, es decir, no tiene fuerza de atracción ni con el hidrógeno ni con el oxígeno que está formando el H2O. ¿Ya, Christopher? ¿Le quedó claro lo que era hidrofóbico? Sí. Excelente. Ya, chiquillos. Nos fuimos entonces. Primer proceso, hablamos de la filtración. La filtración, nosotros ya dijimos que era para separar un sólido de un líquido. ¿Ya? Entonces, si nos vamos a la casa, nosotros siempre hacemos filtración cuando colamos estos fideos o cuando nuestros papás, no sé si ustedes ya toman café, se preparan un café, ¿ya? En estas cafeteras que ahora tienen muchas más, tenemos mucho más acceso a ellas, y estas cafeteras ocupan un papel filtro. ¿Qué es lo que ocurre? Para filtrar, nosotros queremos separar este sólido de este líquido. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En esta mezcla, donde va a estar disuelto, o va a estar, no disuelto, no es la palabra, cuando van a estar juntitos el sólido con el líquido, nosotros los vamos a vaciar sobre sobre un embudo en este caso, si estamos hablando a nivel de laboratorio. Entonces los invito a que miren aquí este diagrama que yo les puse. Si ustedes se fijan, dice que vamos a separar una mezcla heterogénea. Por supuesto, porque nosotros vamos a visualizar cuál es el sólido que está sumergido en el líquido. Entonces esta mezcla heterogénea la vamos a vertir ya sobre un embudo. En la química siempre se trabaja con muchos embudos porque la forma que tiene de triángulo invertido permite que vaya pasando ya de manera más dosificada a que si fuese, por supuesto, por ejemplo, un jarro así. Con así una boquilla pasaría muy rápido. Y lo que nosotros tenemos que saber es que la filtración es un proceso que se da de manera lenta. ¿Por qué? Porque el papel filtro, chiquillos, tiene unos poritos que son muy chiquititos. Entonces, si yo le hago así y se va toda la mezcla, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a inundar. Y voy a perder mi papel filtro. ¿Por qué? Porque va a quedar todo mojado y todo desparramado, lleno de mezcla. Y lo que yo quiero es que este papel filtro retenga el sólido y deje pasar, tal cual como se ve en este diagrama, a través de este tubito que está bajando por el embudo, el líquido. Entonces, pregunta, ¿dónde queda el sólido? ¿Arriba en el embudo o abajo en el vaso? Abajo en el vaso. El sólido, ojo. En el embudo. El sólido va a quedar en el embudo. ¿Por qué, María Rangel? Fíjese, en esta mezcla, cuando nosotros lo demos vuelta, ¿qué va a pasar? El líquido es capaz de pasar por los poritos del papel filtro, pero solamente el líquido. ¿Por qué? Porque el sólido queda atrapado en el papel. Entonces, en el embudo que tiene el papel filtro, queda el sólido y en la parte de abajo se separa el líquido. Es lo mismo que cuando nosotros colamos los fideos. Profe, disculpe, pensé que estaba hablando de otra cosa. Ah, ya. Lo mismo que ocurre con los fideos. Cuando nosotros damos vuelta la olla sobre el colador, ¿qué pasa? El agua escurre por estos orificios del colador.
se va el agüita a la cañería, pero ¿qué nos queda ahí en el colador? Los fideos. Y el fideo es el sólido y el líquido es aquel que se fue, ¿cierto?, por cada uno de esos orificios. Muy bien, María Betina. Es lo mismo que las máquinas que hacen café con el papel filtro. Importante, cuando nosotros trabajamos en un laboratorio, siempre ustedes van a escuchar esta técnica de la agitación. La agitación permite que todas las partículas estén de manera uniforme presentes en toda la mezcla. ¿Por qué? Porque siempre las partículas, como tienen una masa, aunque sea pequeña, van a tender a estar abajo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo en el papel filtro, miren, si yo en el papel filtro no agito, si yo no agito esta mezcla, se va a empezar a llenar aquí de un sólido. Y si se llena ahí de un sólido, estoy tapando el escape del líquido. Y ese proceso de filtración no va a resultar. Por lo tanto, siempre es importante la técnica de la agitación. Si yo agito, voy a tener la misma distribución de las partículas en toda la superficie. Y eso es lo que vamos a estudiar después. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si yo me tomo un tecito y no revuelvo, y yo le eché azúcar y no lo revuelvo? ¿Cómo lo sentimos? Lo sentimos desabrido, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el azúcar no ha ido a todas las partes de esta mezcla, solamente está en una parte que es abajo, ¿ya? Entonces, siempre para cualquier técnica es importante la agitación. ¿Qué podría preguntar de aquí, chiquillos? ¿Cómo se separan? ¿Ya? ¿O qué es lo que se separa básicamente? Se separa una mezcla de sólido con un líquido. Podría preguntar qué se ocupa, y ustedes me podrían decir, profe, se ocupa un vaso, se ocupa un agitador, que es esta forma de lápiz que ustedes ven ahí, ¿ya? Que son unas varitas de agitación, básicamente. Se ocupa un papel filtro y, por supuesto, y lo más importante, es que estamos separando mezclas heterogéneas. No se les olvide eso. Lo mismo les puedo preguntar para las próximas técnicas que vamos a ver. Aquí lo más importante es que para la filtración debe existir un papel filtro o un papel de filtro, que algunas veces también le llaman, ¿ya? Que es aquel que va a actuar como la retención del sólido y va a dejar el paso del líquido. E inmediatamente arriba separamos sólido en el embudo y abajo en este vasito, ¿ya? Van a poder recolectar el líquido. ¿Cómo se llama ese vaso, chiquillos? Se llama vaso precipitado. Y es lo que ustedes siempre van a ver dentro de un laboratorio porque es donde uno realiza sus mezclas, donde uno puede ir recolectando lo que está separando. ¿Ya? Pasamos entonces al siguiente método de separación. ¿Alguien tiene alguna pregunta que hacer? Y se me está yendo la clase, no puede ser. Filtración, básicamente, o sea, destilación. Básicamente, lo que quiero que aprendan de la destilación es un poquito más compleja que la filtración. Si ustedes se dan cuenta del esquema que aparece allí, es un poco más complicado. Necesitamos ya un destilador. El destilador es aquel que inicia este proceso, ¿ya? Y este proceso químico tiene la característica de que ya no estamos separando mezclas heterogéneas, sino que aquí vamos a separar una mezcla homogénea compuesta por dos líquidos o dos gases. La mayoría de las veces esta técnica es mucho más fácil, con líquidos que con gases, ¿ya? ¿En qué consiste? Consiste en que ustedes van a aplicar calor, ¿ya?, a la mezcla que tengan, a esta mezcla homogénea, y este calor en los laboratorios se aplica a través de un mechero. El mechero actúa, por ejemplo, como si fuera la cocina de la casa y empieza a calentar esta mezcla. Cuando la calienta, ¿qué ocurre cuando nosotros elevamos la temperatura de una mezcla? ¿Qué ocurre cuando nosotros Alcanzando de ebullición. Excelente, alcanza su punto de ebullición. Por lo tanto, cuando alcanza su punto de ebullición, hay un cambio de estado. ¿Por qué? Porque estamos de un líquido, pasamos a un gas. Y en este caso, si ustedes se dan cuenta aquí, hay como un tubito. Y este tubito, que está aquí en color celeste, ¿ya?,
corresponde a aquel que va a atrapar ese líquido que se convirtió en vapor. Como se convirtió en vapor, en este tubo, ya, que se llama condensador, condensa estas partículas y las vuelve a transformar de vapor a líquido. Y ocurre otro proceso aquí, otro cambio de estado. ¿Por qué? Porque cuando lo condenso y lo convierto en líquido, yo lo puedo recuperar en otro matraz al otro lado. Y eso quiere decir, en el balón va a quedar un líquido que tenía mayor temperatura de ebullición y en el matraz va a quedar el líquido que tenía menor temperatura de ebullición. ¿Por qué? Porque empezó a bullir antes. Por ejemplo, ¿cuándo se ocupa esta técnica? Cuando nosotros queremos separar alcoholes. Por eso yo les puse aquí abajo, etanol, metanol, ¿ya? ¿De dónde provienen esos alcoholes, chiquillos? De diferentes tipos de destilaciones. Pero, ¿cuál es el origen real? ¿Ya? Y dónde ustedes pueden ver un proceso de destilación. Y los dejo invitadísimos, así quieren buscar, tal cual como lo hizo Luna hace un rato atrás, ustedes pueden buscar la destilación fraccionada del petróleo. Dense cuenta que del petróleo, de estos yacimientos que se encuentran ya de petróleo, se van a dar cuenta que aparecen muchos subproductos. Y esos subproductos vienen de la destilación de este compuesto, ya que se llama petróleo, que por ejemplo vamos a tener el asfalto, que es el que tenemos en las calles, la gasolina, el diésel, la parafina. ¿Y cómo se logra eso? A través de diferentes temperaturas. Y ellos van recolectando esta separación de líquidos a través de un destilador. Obviamente para el tema del petróleo no nos sirve un esquema pequeño como el que yo les puse. El esquema que yo les presento en cada uno de estos procesos corresponde a un laboratorio. Cuando hablamos de procesos industriales, obviamente las figuras cambian un poco, pero el proceso en sí, en teoría, es el mismo. Aplicar temperatura para separar una mezcla que tiene diferentes puntos de ebullición, donde en un matraz se recolecta un cierto líquido y en el otro, que en este caso en este balón, ¿ya? Que es un vasito redondo, por eso se llama balón, ¿ya? Corresponde al líquido que tenía mayor temperatura de ebullición, ¿ya? Esa es la técnica de separación. Para la próxima clase vamos a abrir la clase hablando un poquito de la filtración, la destilación, vamos a hablar de la decantación, del tamizado y de la evaporación. Yo les voy a subir este material a WebClass para que ustedes puedan estudiarlo, pero de todas formas yo lo voy a volver a explicar en la próxima clase, ¿ya? Pero como tarea queda para todos que puedan observar, ver a qué se refieren y obviamente traer alguna duda si es que las hay cuando vayan estudiando. Porque se nos fue muy rapidita nuestra clase. ¿Y qué aprendimos hoy, chiquillos? Ya escuché a María Rangel, a Christopher Hernández, a Jeremy Albornoz y a Luna Pérez. Quiero escuchar a otro alumno del segundo año medio B. ¿Quién se anima? Veamos. Los métodos para separar un alimento con otro. Muy bien, María Betina. Entonces lo que vimos son los métodos para separar una mezcla de otras. Para la próxima clase, todos los métodos aprendidos no en la técnica, sino que en las diferentes mezclas que podemos separar. Saber, por ejemplo, entender, si yo les digo filtración, profe, filtración es para un sólido y un líquido, ¿ya? Así que eso queda de tarea. Voy a subir este material a WebClass hoy día en la tarde, o sea, WebClass, a Classroom hoy día en la tarde, chiquillos, porque tengo maratón de clases el martes, ¿ya? Y por supuesto, recuerden suscribirse al canal de YouTube. Ahí está la información, cómo se llama el canal y cuál es el link. Y también va a haber una actividad en Classroom para que ustedes puedan poner en práctica todo lo que hemos aprendido durante estas 2 clases. Recuerden inscribirse en el Classroom. ¿Ya, chiquillos? Así que espero que les haya gustado nuestra clase y que hayan aprendido mucho. Voy a dejar de